Buenas tardes a todos. Vamos a dar unos, ¿qué? Unos minuticos, 5 minuticos a que se conecten los demás.
Bueno, comencemos. A ver quiénes llegaron hoy. Guerrero Gutiérrez Eduardo. Paracica Hernández Dana. Cañizales Ruiz Jan. Presente. De la Cruz Ojeda. Presente, profe. Sánchez Gómez. Presente, profe. Villamil Urbano. Presente, profe. Pollo Fuentes Guillermo. Presente, profe. Y Triana Gerson. Escribiendo un correo ahí porque hay algunos que se han reportado hace rato. Bueno, entonces el día de hoy vamos a ver eh, este tema de cómo evitar el plagio. Me parece supremamente importante que, que ustedes lo conozcan más que todo cómo realizar una paráfrasis y por otro lado cómo
cómo se realizan las citas textuales. Nos vamos a enfocar en esas dos. ¿Por qué? Porque a lo largo pues, de lo que llevo aquí en la U, pues he visto muchos errores en esas dos herramientas que nos permiten evitar el plagio. ¿Listo? La mayoría de trabajos que he leído pues hacen la cita textual y tiene errores la cita. Entonces vamos a ver específicamente esa. Y la otra que es sumamente importante y es creo que la que más deberíamos utilizar, que es el parafraseo, ¿no? Ustedes todavía no van a comenzar a escribir su texto, pero pues es importante que conozcan estos dos aspectos para evitar el plagio, ¿no? Ya más adelante, creo que el próximo semestre ya abordaremos un poquito más el tema de la escritura, un poco la redacción y la ortografía y nos meteremos de lleno al tema de comenzar a escribir su trabajo. Ya para la próxima sesión de clase aplicaremos algunas pautas y diremos algunas pautas de lo que debe tener su presentación, que ya va a ser el último día, es decir, ya dentro de 2 semanas, usted estará exponiendo su análisis bibliométrico, ¿vale? Espero hayan avanzado en los análisis, hayan ya revisado otros aspectos que permiten Bibliometrics, las tablas, otros mapas allí de análisis, hayan podido hacer otros análisis y que los puedan presentar ya dentro de 2 semanas y obviamente su idea de investigación ya concreta, ¿vale? Denme un segundo. Listo. Bueno, vamos a comenzar. Voy a andar moviéndome de la presentación a unos archivos que tengo acá en Google. Les voy a mostrar un video que dura muy poco. Ahí está muy bien explicado lo que vamos a decir hoy y resumido. Y después nos vamos a meter muy concretamente algunos ejemplos. Y listo, ahí terminaríamos. Este tema no es tan extenso. Y no me voy a demorar mucho porque ahorita tengo seminario de profundización. Y pues tengo que llegar allá. ¿Vale? Entonces, básicamente, ¿cómo evitamos el plagio? Yo les mostraba la sesión pasada algunos softwares o herramientas que nos permiten a nosotros como investigadores ahorrar tiempo, ¿sí? Nos ahorran tiempo básicamente. Dentro de esas herramientas están las herramientas de citación, que son Mendeley particularmente la que vimos, y los softwares antiplagio, ¿listo? Entonces yo les comentaba que los software antiplagio lo que hacen es buscar si el texto que usted ha escrito es original, entre comillas, ¿no? Digamos que lo que busca el software antiplagio es que no haya concordancia o que haya el menor porcentaje de similitud en el texto, ¿vale? Entonces yo puedo tomar la idea de otro autor, pero esa idea yo la puedo parafrasear y esa idea quizás yo la puedo quizás renombrar y simplemente lo que hago yo es colocar la cita, ¿sí? La cita que me permite a mí el software de citaciones, ¿listo? O el Mendeley, ¿vale? Entonces, tanto la herramienta de citaciones como la herramienta de plagio, pues van como de la mano, ¿no? Entonces, analizan el texto, analizan que esté la cita, es decir, que usted haya tomado esa idea y la haya cambiado o parafraseado y él va resumiendo, el software va resumiendo como que, bueno, esto se tomó de un texto, pero mire, aquí no está la idea al 100% tomada del otro texto, sino que se hace una cita o se hace un parafraseo, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son los 4 pasos a seguir? Una vez terminemos acá,
nos vamos al video, que el video nos tiene bien explicado estos 4 pasos, ¿vale? Entonces es importante que usted siempre cite al 100%. Nosotros no tomamos las ideas o las ideas que nosotros plasmamos dentro de un estudio no son 100% nuestras, ¿sí? Por ende, siempre es importante citar, ¿listo? El texto de donde sacó esa idea, el texto que usted leyó y de donde usted tomó las palabras o las oraciones, ¿sí? Así las haya cambiado o las haya interpretado de otra manera, esa idea no es suya, ¿listo? Usted la tomó, quizás la cambió, pero esa idea corresponde a alguien más. El uso de comillas, cuando son citas textuales, ¿listo? Esto lo veremos ahorita cuando veamos la norma APA. El parafraseo más la cita, que creo que esta es la más importante de utilizar, o que si ustedes se la aprenden, creo que va a ser fundamental. Y pues obviamente la bibliografía, ¿no? Que eso nos evita un mundo de problemas desde el componente ético. Y bueno, vamos a ver un video que tengo por aquí que lo preparé, dura como unos 8 minutos más o menos, no dura mucho. Entonces lo vamos a ver, lo voy a colocar acá. Ustedes me dicen si lo logran visualizar o se los paso después aquí por el chat. Entonces lo voy a dejar en el chat, pero también lo vamos a visualizar acá por si acaso se llega, ustedes ven que está como que se traba y eso, lo colocan allá en su computador. Ya los comparto. Me confirma si se ve. ¿Ya se ve? Sí se ve. Bienvenidos a otro de los tutoriales sobre el plagio. Desde la biblioteca nos gustaría daros 4 pasos muy sencillos para evitar el plagio. ¿Qué tal se escucha Citar, ahí? uso de comillas, parafrasear y... Bien, se escucha. ¿Sí? ¿Está bien de volumen y todo? Sí, señor. Listo. a la cita y luego mencionar la fuente de consulta con su cita y la bibliografía. Vamos a ir parándonos en cada paso. Citar. Si utilizamos una frase o un párrafo literal de una fuente, debemos de citarla. ¿Cómo lo vamos a hacer? Uso de comillas, letra cursiva y siempre irá seguido de la cita. ¿Qué se cita? Datos, cifras, estadísticas, teorías o ideas específicas que se han plasmado en una obra anterior que nosotros ya hemos leído y cualquier información específica no publicada. En el segundo paso vamos a centrarnos en el uso de las comillas, que parece una cosa muy superflua, pero es realmente importante. Vale, si nosotros citamos palabras exactas tomadas de una obra o incluso párrafos enteros, tenemos que usar las comillas. Es la manera más transparente de reconocer que nosotros estamos tomando la idea de una autora o de un autor para elaborar nuestro trabajo. Eso irá entre comillas, ¿de acuerdo? ¿Cómo se usan las comillas? Evidentemente, vamos a meter entre comillas todo aquello que copiemos de forma literal. Y luego siempre irá la cita al final de estas comillas. Antes o después de usar las comillas, vamos a intentar contextualizar lo que hemos copiado literalmente. ¿Por qué? Porque tenemos que darle un sentido a esa copia literal, ¿de acuerdo? Y como siempre, la cita es la única manera de evitar el plagio, usando las comillas y la cita. Una cosa importante que tenemos que tener en cuenta es contar las palabras cuando usemos las comillas. Las citas textuales son aquellas que tienen hasta 39 palabras y las citas largas, a partir de las 40 o más, pues realmente en esas citas no vamos a usar comillas. Lo único que vamos a hacer es un espacio, comillas y el párrafo que copiemos, la cita y espacio. Es una forma muy transparente de evidenciar que hemos hecho una copia casi literal a través del entrecomillado, pero visualmente en el trabajo académico se está viendo que hay una diferenciación de lo que hemos copiado y de la elaboración de nuestro trabajo como autoría propia. El tercer paso, parafraseando. Realmente esto le llamamos en la biblioteca de alguna manera, de forma divertida, un refrito.
Es lo que nosotros consideramos que muchas veces nos decís, bueno, si yo leo algo de una obra y la hago mía, le cambio los tiempos verbales, le pongo una coma, la maquillo un poco, eso ya no es plagio. Pues sí, es plagio. ¿Por qué? Porque realmente tú no has inventado nada. Realmente no has empezado de cero ninguna idea, sino que te has inspirado en la idea de una autora o de un autor previo. Entonces, ¿cómo podemos evitar el plagio en esta situación? Citando, ¿de acuerdo? Si nosotros cambiamos tiempos verbales, coma, maquillamos un poco un texto que hemos tomado de una obra y la citamos, no es plagiar, ¿de acuerdo? Estamos parafraseando. ¿Cómo se parafrasea? Pues maquillando un poco el texto del que hemos copiado, ¿de acuerdo? Vamos a cambiar pues, de una activa a una pasiva, vamos a usar palabras genéricas, sinónimos, vamos a resumir quizá una idea que se explica en muchos párrafos, pues la vamos a resumir en una línea o en dos. Todo aquello que parafraseemos tiene que llevar una cita al final. Y el cuarto paso serían las fuentes. Vamos a citar las obras consultadas en cualquier formato, ya sea online, ya sea en papel y en obras ajenas. ¿Qué fuentes cito? Pues una naturaleza muy variada. Podemos citar artículos de revistas, páginas web, podemos citar noticias de prensa, gráficas, estadísticas, podemos citar libros, capítulos de libros, conferencias, podcasts, imágenes. Todo debemos de citarlo, porque de lo contrario cometeremos plagio. ¿Cuáles son los ejemplos de plagios más comunes? Pues reproducir un texto en un trabajo sin citar y sin hacerlo en la bibliografía. Usar una frase, párrafos, ideas de autores y no hacer constancia que esas ideas pertenecen a una obra concreta y así meterlo en el trabajo. Parafrasear un texto sin la cita. Copiar párrafos o frases de sentencias judiciales sin citar. Comprar un trabajo y hacernos pasar como los autores. Presentar un trabajo nuestro ya usado en otra asignatura o en otro contexto. Eso sería autoplagio. Y usar gráficas, estadísticas, fotografías sin hacerles una cita o una mención en la bibliografía. ¿Cuándo no plagiamos? ¿Cuándo tenemos la seguridad que no vamos a cometer plagio? En 3 momentos muy determinados. Cuando presentamos ideas propias, ideas que nosotros hemos elaborado, que son cosechas nuestras. Cuando divulgamos y reproducimos conocimientos públicos, es decir, unas verdades universales. Y cuando hacemos uso pues, de la cita y la bibliografía, porque realmente estamos reconociendo la propiedad intelectual de otras personas que han hecho un trabajo previo a nuestro trabajo académico. Y lo más importante, si durante todo el tutorial hemos estado diciendo que es muy importante hacer las citas y la bibliografía, ¿cómo lo hacemos de forma correcta? Pues a través del gestor bibliográfico Mendeley. Nosotros tenemos una serie de tutoriales sobre este gestor que podéis consultar en cualquier momento. Y de nuevo, tenemos que tener muy presente que el plagio ya no es un delito, es que no entra dentro del código ético de nuestra universidad. Como universitarios y universitarias tenemos que reconocer la autoría previa de cualquier obra porque nosotros no podemos elaborar nada desde cero. La ciencia se construye entre todos. La aportación del conocimiento es de toda la comunidad universitaria y por ello es sumamente importante reconocer el trabajo previo de cualquier autor o autora. Y por eso os damos esta serie de indicaciones para evitar el plagio. Muchísimas gracias por vuestra atención y bueno, que tengáis muy claro que plagiar y no saber que plagiar será siempre un delito y nos tenéis en la biblioteca para apoyaros en todo momento. Muchísimas gracias por el plagio. ¿Preguntas? ¿Quedó claro? Yo tengo una. Sí, Ángel. Profe, no entendí muy bien cuando se pasan de las 40 palabras, exactamente cómo se cita ahí. Listo, ya lo vemos. Ya lo vamos a ver. ¿Alguien más?
Vale, entonces, con relación a la pregunta de Ángel, ¿existe cita textual de menos de 40 palabras? Y existe cita textual de más de 40 palabras. Entonces ya lo vamos a observar con un ejemplo. Entonces, ¿por qué se vuelve tan importante el tema de la citación, el tema del parafraseo? Pues para evitar el plagio, ¿sí? Son sumamente importantes que ustedes entiendan esto, porque más adelante ustedes van a tener que comenzar a escribir un texto, ¿sí? Y lo que decía ella al final es sumamente importante. Recuerden que la ciencia es una construcción que lo hemos, a la que nosotros hemos aportado o a la que muchos investigadores han aportado. ¿Listo? Ahorita usted está generando una idea inicial, usted está revisando y haciendo un mapeo científico sobre un área en específico y usted seguramente se ha dado cuenta en esa búsqueda y en ese análisis bibliométrico que está haciendo que la información es mucha. Es decir, que al haber mucha información quizás sobre un campo en específico o aquella idea que usted quiere reforzar, pues seguramente ha habido autores previos, grupos de investigación previos, que ya han hecho una investigación o han hecho un aporte a esa área en particular. Por ende, todo lo que yo genere o todo el conocimiento que yo genere a partir de allí, ¿sí? Dentro de mi investigación, pues debe estar basada en la evidencia previa, ¿correcto? Por ende, yo no puedo tomar como ideas propias o ideas 100% mías lo que ya se ha publicado antes. Entonces aquí se vuelve importante que yo tome esas ideas, las pueda parafrasear y aquí se vuelve importante que yo comience a utilizar la cita o la cita textual o comenzar a citar, ¿sí? Todo lo que yo vaya a plasmar dentro de mi investigación, ¿vale? Entonces, ahorita mismo usted no va a comenzar a escribir como tal su texto, pero es muy importante que entienda que cualquier idea que usted tome, ¿sí? Independientemente de la materia de investigación, sino en cualquier otra materia, cualquier idea que usted tome de algún autor, de algún referente, pues debe citarlo, ¿listo? Y que esas citas tienen algunas formas o algunos formatos, ¿listo? Entonces le voy a enseñar muy bien lo que es la paráfrasis. Quiero que se lleven esa idea bastante, eh, digamos, de manera contundente y al tema de la cita textual, ¿vale? Entonces vamos a comenzar con la cita textual. Aquí estamos en norma APA, ya están en séptima edición. Vamos a ver qué es la cita textual. Entonces hay cita textual corta y hay cita textual larga y nos vamos a centrar únicamente en esa y cómo es que se realiza, ¿vale? Entonces, la cita textual es una cita directa, ¿sí? Cuando usted reproduce palabra por palabra directamente de un texto de un autor o sí, de un otro autor, dice ahí, pero está como mal escrito. O incluso de su propio texto ya escrito en otra publicación. Siempre que usted realice una cita directa, debe informar, además del autor y año y la página específica, se debe incluir la referencia completa en la lista de referencias de su trabajo. Entonces, una cita textual es lo siguiente. Yo tengo acá un artículo que algunas veces hacemos eso. Quizás lo hacemos indirectamente. Pero, por ejemplo, usted tiene un texto así.
Entonces usted abrió su Word por allá, en donde está haciendo su trabajo de investigación, y usted está leyendo un artículo que complementa mucho su idea y lo que usted quiere expresar dentro de su texto. Entonces usted llegó, tomó esta parte, tomó esta parte de acá, la copió, la pegó. O sea, literalmente copió y pegó. ¿Listo? Entonces Word tiene una herramienta de conteo de palabras. Entonces, ¿cuántas palabras hay acá? Hay 82 palabras. ¿Sí? Entonces resulta que usted tomó ese texto, lo copió allá y se le olvidó citar. Plagio. ¿Listo? Entonces, la cita textual es literalmente copiar y pegar del texto, ¿sí? Que fue lo que nos explicaron allá. Entonces, cuando yo tomo la idea, la extraigo del texto y la coloco en el mío, yo tengo que realizar una cita textual. Entonces, vamos a dividir esta primera sección acá. Supongamos que tomamos primero esta idea que tiene 42 palabras. Supongamos que esta idea son menos de 40 palabras. Entonces, ¿cómo se cita o cómo se realiza una cita textual de menos de 40 palabras? Ella decía 39 palabras. Entonces, si la cita tiene menos de 40 palabras, incorpórela en el texto y encierre la cita con comillas dobles. Si la cita aparece en la mitad de una oración en tu texto, finalice el pasaje con comillas, cite la fuente entre paréntesis inmediatamente después de las comillas y continúe la oración. No es necesario utilizar ninguna otra puntuación si la frase no lo requiere. Entonces, si la cita es narrativa, usted dice, analizando la crisis financiera del año 2018, Lynch, 2012, afirma que la crisis ha sido motivada por lo que hay de más perverso en el mundo capitalista. Bueno, esta es un ejemplo de cita textual de menos de 42 palabras. ¿Listo? Varios economistas han afirmado que la crisis financiera de 2018, que la crisis ha sido motivada por la ley del más perverso. Bueno, aquí está otra forma de realizar la cita textual. Entonces vamos a explicarla con este texto. Creo que no explica muy bien allí cómo es el tema. Entonces supongamos que algunos autores, podríamos decir que según Wilson Arroyo, entonces aquí utilizo comillas porque esta idea no es mía y al final utilizo comillas porque esta idea no es mía. ¿Listo? Entonces, al inicio utilizo el autor y el año, coloco 2 puntos, o inclusive a veces no se utilizan los 2 puntos. ¿Sí? Uno puede decir que según tal autor, la terminación exitosa del proyecto Genoma Humano representó un avance histórico en la ciencia y en la vida del ser humano, motivando el uso de la genética en las soluciones de ecuaciones no tan claras de aquellos componentes que nos hacen especiales. Y al final se coloca la página. ¿Qué página fue? La página 1. Listo. Ya hice una cita textual de menos de 40 palabras. ¿Listo? La otra forma que decía él es, por ejemplo, si antes de colocar la oración hay un texto previo, ¿sí? Si hay un texto previo, yo esta cita la puedo dejar al final. Es decir, coloco el autor y el año, ya entre paréntesis, todo entre paréntesis, junto con la página.
si antes de colocar la oración hay un texto previo. ¿Listo? De lo contrario, lo dejaríamos tal cual estaba ahorita. Este es el otro ejemplo. Entonces, ¿por qué es importante que sepan esto? Bueno, cuando ustedes copien y peguen, ¿sí? Y la cita sea de menos de 40 palabras, importante hacer el uso de comillas. ¿Listo? Que se sepa que esta idea usted la extrajo de un texto y esta idea no es suya, ¿vale? Esta es la forma de la cita corta. Ahora, cuando la cita es más de 40 palabras, esa se debe mostrar en un texto o en un bloque de texto independiente. Aquí ya no se coloca comillas. ¿Listo? Entonces, la parte del texto que usted copió y pegó, la comienza en un bloque diferente, en una nueva línea, y hay una sangría del bloque aproximadamente de media pulgada más. Entonces, supongamos que aquí hay un texto previo. Y ya yo tengo, voy a borrar esta cita. Ya yo tengo toda esta parte. Toda esta parte la copié. ¿Listo? Ya no añado comillas. ¿Listo? Que es lo que nos dice la norma APA. Pero sí debo colocarla en un bloque aparte dentro de ese mismo, puede ser párrafo. ¿Listo? Entonces yo coloqué el texto previo. Aquí sí coloco 2 puntos. Le aplico sangría varias veces, pueden ser 2. ¿Sí? Ustedes tienen un botoncito que está al lado de la Q, de la letra Q, que es una flechita que apunta hacia la izquierda y es una flechita que apunta hacia la derecha. ¿Sí? Esto es sangría. Entonces, esta es la sangría normal que usted puede determinar cambiándola acá. ¿Sí? Pero normalmente media pulgada son como, bueno, eso es un poquito más, pero yo creo que unos 3, 4 centímetros puede ser lo correcto, ¿listo? Pero en este caso aplica sangría y el texto se va corriendo automáticamente, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Que esta es una idea que usted tomó de otro texto, pero tiene más de 40 palabras. Entonces vamos a ver el ejemplo. Y es básicamente lo mismo. Por ejemplo, otros economistas han presentado otros argumentos. Entonces se coloca la cita en otro bloque diferente con sangría, ¿sí? Se presenta el autor y la página de donde se tomó. Por eso siempre es importante colocar la página. O si no, usted puede decir que en el 2011 tal persona presentó tal argumento, usted coloca la cita o la oración en otro bloque y coloca la página. Entonces las dos formas de hacerlo es, usted puede establecer aquí, según el autor en el año, la terminación y al final, en la página tal. ¿Listo? Entonces, la forma de hacerlo cuando la oración que usted copia y pega es de más de 40 palabras es así. ¿Listo? Después, cuando ya usted continúe escribiendo su texto, vuelve al formato normal. Entonces, supongamos que aquí está la continuación de su texto. Aquí usted sigue escribiendo. ¿Sí? Y observe que la idea que usted planteó inicialmente, pues ya está dentro de otro marco. ¿Listo? Si usted se da cuenta acá, esta partecita está ahí como rara. ¿Vale? Hay algunos, yo no lo sugiero tanto, pero hay algunos que las ideas que son de más de 40 palabras las colocan en cursiva.
Es como que, mire, este texto no es mío, yo lo copié, ¿sí? De otro texto, de otro artículo, y lo resalto. Sin embargo, yo no lo sugiero mucho como para que no pierda el estilo, ¿no? Entonces, sin embargo, simplemente es aplicar más sangría, copiar el texto, importante mencionar el autor acá, la página, ¿sí? Y usted automáticamente, pues, está evitando el plagio, ¿vale? O la otra forma es colocar autor año al final. Entonces, autor, el año y la página. ¿Listo? Entonces, esa es la parte de la cita textual. Lo hacen mucho, ¿sí? Lo he visto mucho en muchos trabajos. Por ende, es importante que este tipo de cita esté, o sea, sean conscientes de lo que están realizando. Ah, bueno, entonces aquí copié y pegué 80 palabras, ¿sí? 50 palabras. Como esta idea no es mía, entonces lo voy a realizar de esta forma dentro de mi texto, ¿vale? Si le piden algún ensayo, si le piden alguna monografía, si le piden algún trabajo escrito en alguna materia, ya usted sabe que si usted toma la idea, lo debe citar de esta forma. Pero lo que yo sugiero, para no tener que copiar y pegar, aunque se facilita un poco el tema cuando se realiza un trabajo, pero es como muy harto tener que leer un trabajo en donde siempre hay citas textuales y cita textual. Entonces usted termina una idea y después otra cita textual y otra cita textual y otra cita textual. Entonces es como que básicamente este se dedicó fue a recoger ideas de otros autores y no planteó ninguna idea propia o no realizó un trabajo un poco más de lectura para poder esta idea quizás que teníamos aquí, cambiarla el contexto. Entonces vamos a trabajar ¿con esta qué? Con esta idea que teníamos previamente para no borrarla y para determinar ahora qué es el tema del parafraseo. Ahora vamos a hablar de la paráfrasis. Paráfrasis, parafraseo. Seguramente ustedes lo habrán escuchado en algún momento. Pues aquí tenemos una idea, ¿no? Una idea que la tomamos de un texto en particular. ¿Listo? Voy a cerrar aquí y me voy a ir a unas diapositivas que me entregaron por allá en un curso. Pues aquí, ¿qué es la paráfrasis? Entonces, anoten este concepto que está aquí. Básicamente la paráfrasis es el ejercicio de reconstruir un texto a partir de la comprensión que tenemos de él. Entonces, aquí se equivocaron porque el con tilde es de sujeto, ¿no? La paráfrasis es el ejercicio de reconstruir un texto a partir de la comprensión que tenemos de él. Entonces, lo que usted comprenda de eso, lo escribe, lo redacta a su manera, obviamente sin deconstruir el contexto, como lo decía ella acá, sin que pierda coherencia, sin que pierda contexto, usted escribe lo que comprende de esa oración o de ese pequeño párrafo y lo plasma nuevamente. ¿Listo? Es una herramienta que es necesaria o es útil para la comprensión lectora o para la producción académica. Entonces, para parafrasear un texto, es indispensable realizar un ejercicio de interpretación del mensaje que comunica el autor. Por lo tanto, la paráfrasis implica explicar, incluso ampliar la información que brinda el texto base. Entonces, ellos muestran acá algunas formas o algunas estrategias para elaborar una paráfrasis. No nos vamos a centrar en todas, pero básicamente son tres. Identificar los conceptos centrales del texto.
¿sí? Siempre hay conceptos o palabras clave dentro de un párrafo o dentro de una oración que son importantes recalcar. ¿Listo? Siempre es importante buscar términos similares sin generar cambios en el sentido. Entonces aquí hablamos de sinónimos normalmente. Y después comparar la paráfrasis con el texto base y reescribir. Entonces básicamente es lo siguiente. Tenemos nuestra oración. ¿Listo? Lo primero que nos dicen ellos es resalte las palabras clave. ¿Listo? Entonces por aquí dice que la terminación exitosa del proyecto Genoma Humano. Entonces vamos a centrarnos en el proyecto Genoma Humano inicialmente. Representó un avance histórico en la ciencia y en la vida del ser humano, motivando el uso de la genética. Entonces la genética en la solución de ecuaciones no tan claras de aquellos componentes que nos hacen especiales. La genética ha comenzado a jugar un papel protagónico, entonces, jugar un papel protagónico dentro de las ciencias del deporte, otra palabra clave, como un instrumento de ayuda aún en desarrollo, entonces, un instrumento aún en desarrollo en el proceso de identificación y selección de talentos deportivos. Entonces, estas son palabras clave. Es decir, que estas son palabras que que en el otro texto que yo voy a redactar deben estar. Ahora me dice, si usted puede buscar términos similares sin generar cambios en el sentido de esa oración, perfecto. Entonces, Word es una herramienta que nos facilita muchas cosas. Por ejemplo, cuando usted da clic derecho, hay una parte que dice sinónimos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo no quiero decir proceso, yo puedo decir causa, sumario, pleito, juicio, asunto. Obviamente no son sinónimos como tan claros, ¿sí? Pero aquí hay un montón de sinónimos que usted puede colocar. Por ejemplo, usted no puede colocar pleito, porque pleito o juicio es más como el del tema de la abogacía, ¿sí? ¿Qué otra palabra puedo yo usar en vez de proceso? ¿Sí? Seguramente me tocará revisar otros sinónimos por aquí. Puede ser desarrollo, puede ser bueno, ahí vamos mirando. Ahora dice, y al final dice que compare la paráfrasis con el texto base. Entonces usted va a leer y vamos a hacer el ejercicio. ¿Listo? Tenemos esta idea. Usted va a abrir un archivo en Word. ¿Sí? Entonces haga el ejercicio. Va a abrir un archivo en Word y va a reescribir, a replantear esta idea. ¿Listo? Es decir, la va a parafrasear. Recuerde que aquí hay palabras clave que deben estar. Trate de que la nueva oración que usted escriba tenga estas palabras clave, pero parafraséela. Es decir, léala, compréndala y redáctela a su modo o a lo que usted entendió. Eso es parafrasear. Entonces, la terminación exitosa del proyecto Genoma Humano representó un avance histórico en la ciencia y en la vida del ser humano, motivando el uso de la genética en la solución de ecuaciones no tan claras de aquellos componentes que nos hacen especiales. Entonces, parafrasee primero esta parte y después parafraseeme esta segunda parte. ¿Listo? Entonces, dependiendo de la paráfrasis que usted realice, ahorita pasamos uno por uno a ver qué fue lo que escribió. Y yo después hago mi paráfrasis. ¿Listo? Entonces vamos con esa actividad ahí. Como 5 minutos se demora.
¿Cómo van? ¿Quién ya acabó? ¿Será que puedo volver a colocar el Word, por favor? Listo, profe. A ver, léenos tu paráfrasis, por favor. Ok, quedó así. La finalización que resulta exitosa del proyecto Genoma Humano ha sido representante de un avance histórico en la ciencia y en la vida del ser humano, causando el uso de la genética en la solución de ecuaciones no fácilmente visibles de componentes que hacen que seamos especiales. La genética comienza a jugar un papel importante, como en algunos otros campos dentro de la ciencia del deporte, de manera que sea un instrumento de ayuda, aún en desarrollo, en el transcurso de identificación y selección de talentos deportivos. Perfecto. Bien, ¿qué más? Entonces, ahí es la misma idea, pero comienzo a utilizar palabras, sinónimos diferentes. Entonces, él en vez de terminación, entonces él colocó la finalización. ¿Sí? Entonces, terminación y finalización, pues es como lo mismo, ¿no? Entonces, la finalización exitosa, ¿sí? El proyecto Genoma Humano. Aquí ya cambió. Seguramente cuando el software antiplagio vaya y busque, él dice, no, esto no se parece porque, mire, ya él colocó la finalización, ¿sí? Seguramente será un poco similar acá, pero ya voy reduciendo el porcentaje de similitud, ¿sí? Ha representado, bueno, todo lo que él dijo. Entonces, una vez yo hago la paráfrasis, ¿sí? Una vez ya yo hago el cambio de cada una de las ideas, bueno, más que el cambio de la idea, es realizar como la lectura del texto e ir poco a poco cambiando algunas palabras por sinónimos y dándole como una interpretación diferente quizás a la idea que está ahí plasmada.
seguramente yo esta parte la pueda reducir diciendo que el proyecto, una vez finalizado el proyecto Genoma Humano, la genética, ¿sí?, ha sido un campo o ha sido la ciencia, más bien, más utilizada para la resolución de ecuaciones no tan claras de aquellos componentes que hacen especial al ser humano. ¿Listo? Entonces, esto fue lo que yo entendí de esta parte. ¿Listo? Es lo mismo, pero otra idea. ¿Sí? Entonces, lo que hizo nuestro compañero ahorita fue cambiar palabras. Esta es otra posibilidad de hacer ese parafraseo. Leer, comprender y ejecutar la idea. ¿Listo? Entonces, para yo poder realizar una buena paráfrasis, necesito necesariamente leer. Entonces, por eso la lectura y la escritura se vuelven componentes fundamentales de la investigación, y más cuando yo voy a realizar un trabajo de investigación, o en este caso lo que ustedes van a ir realizando de aquí en adelante, ¿vale? Entonces, cuando ustedes comiencen a escribir su texto más adelante, va a ser sumamente fundamental que comiencen a utilizar el parafraseo, ¿sí? La cita textual ya vimos que es un poco más sencilla de realizar, pero no todo el texto debe ser cita textual, ¿sí? Sino que cuando nosotros comencemos a leer incluso los artículos o todo el proceso que están haciendo de revisión bibliométrica o análisis bibliométrico, es importante que ya comiencen a leer y a interiorizar esa idea de estudio o esa idea específica que ustedes van a elegir. Comiencen a leer artículos, comiencen a leer textos, libros. ¿Para qué? Pues para que comiencen a entender muy bien la variable de estudio pues que van a investigar. ¿Listo? Entonces, cuando uno interioriza, cuando uno sabe verdaderamente lo que está estudiando, pues a uno se le hace como más fácil después comenzar a escribir. ¿Por qué? Pues porque ya tiene más o menos un contexto, ya tiene más o menos varios artículos leídos que le van a poder permitir a usted concretar, resumir, parafrasear las ideas que se le vengan a la cabeza, ¿sí? O las ideas que usted lea dentro del texto. Entonces, esto es parafraseo, ¿listo? Seguramente esta parte también la hubiésemos podido cambiar, ¿sí? Haciendo una lectura y haciendo una comprensión, ¿listo? Entonces, como esta idea no es mía, ¿sí? Esto yo lo saqué de un texto que leí y pues yo simplemente lo que hice fue interpretar. Entonces yo me voy aquí donde dice referencias. Voy a abrir aquí Mendeley, aunque ya lo tengo acá. Debería dejarme insertar la cita. No sé por qué no está. Déjenme ya reviso. Debe ser porque los tengo dentro de la misma hoja de acá de estos textos.
raro. Voy a cerrar todo esto y ya lo abro. Vamos a ver si ya me aparece. Listo. Entonces, esto era lo que teníamos acá. Entonces, este es el texto original. Este es el parafraseo, la paráfrasis. Pues como esta idea no es mía, sino que es de el autor que yo cito, pues yo me voy acá a referencia, le doy insertar cita, le digo que por favor busque al autor que yo estoy citando y lo cite. ¿Listo? Entonces puedo colocar la cita en APA séptima edición, que es la última, y automáticamente la coloca. ¿Vale? Que usted ya sabe que para citar es, por ejemplo, si es un autor, usted coloca normalmente el apellido y el año, ¿sí? Pero vaya después y colóqueme las referencias bibliográficas. Entonces eso es un camello, ¿sí? Entonces, por eso Mendeley le ahorra tiempo. Y por eso es importante que ojalá lo pueda utilizar de ahora en adelante y más adelante, el próximo semestre, cuando comiencen a escribir su trabajo. ¿Listo? Entonces, esta idea no es mía, esta idea es pues de un autor, esta idea que está acá es la original y esta es la paráfrasis. ¿Listo? Entonces observe cómo cambia todo, ¿vale? Entonces, en investigación es importante parafrasear más que la cita textual, ¿sí? ¿Por qué vimos lo de la cita textual? Porque muchas veces se utiliza, ¿sí? Y muchas veces ustedes tienden a utilizarla, es decir, toman algo del texto, lo copian y lo pegan. Entonces, si yo copio y pego, debo realizar la cita textual. Si la cita textual es menos de 40 palabras, utilizo comillas.
dependiendo de dónde vaya el texto, coloco el autor al inicio con el año y la página al final, o puedo utilizar el autor, el año y la página al final de esa cita, ¿sí? Cuando el texto que yo estoy copiando y pegando es mayor de 50 palabras, entonces eso va en un bloque aparte con una sangría, digamos que bien hacia la derecha. Algunos autores o algunos dicen que colocarlo en letra cursiva, yo sugiero que no, y se coloca también el autor y página al final, o si no, autor, año y página allí junticos al final de la cita, ¿vale? Esto con el objetivo de qué? Pues de que no sea plagio, ¿listo? Y de que usted trate de que su texto no tenga tantas coincidencias con los demás, ¿vale? Entonces, por eso es fundamental. Esto para lo que tenga supremamente claro, ¿listo? ¿Qué más nos hace falta por aquí? A ver, miremos la paráfrasis. Ah, bueno, compare la paráfrasis con el texto base y reescriba. Entonces, aquí tenemos nuestro texto original y nuestra paráfrasis. Pues ya usted puede comparar, ¿no? Entonces yo sé que, bueno, esta idea es totalmente diferente a esta, pero como la idea de donde la tomé fue esta, debo citar el autor, ¿sí? Porque éticamente esto no es mío, ¿vale? Así no se parezca, pero usted leyó un texto donde esta idea estaba ya escrita, ¿vale? Entonces por eso es que nosotros utilizamos la cita bibliográfica, ¿correcto? Entonces esto es parafraseo, espero lo hayan aprendido, espero lo hayan podido conocer, seguramente lo habían visto o no lo habían visto, pero es muy importante que comiencen a utilizar. ¿Cuál va a ser la actividad? Entonces, yo les voy a dejar unas oraciones de algunos artículos científicos, ¿sí? Unas cinco oraciones más o menos, y usted va a parafrasearlas, ¿vale? Es decir, va a leer la oración que se le coloca allí y usted va o a cambiar, utilizar sinónimos o a leer y replantear esa idea. Obviamente la va a parafrasear y va a colocar la cita, ¿no? Esas oraciones se las entrego yo y se las voy a entregar con el autor. Bueno, les voy a entregar todo el documento, ¿listo? Ustedes van a realizar la citación, ustedes van a realizar el tema de la paráfrasis, ¿correcto? Entonces esa va a ser la actividad. ¿Tienen dudas o preguntas? ¿Alguna aclaración sobre este tema? Sí. No, señor. No, profe, la pregunta pues nada más es si su merced sube eso al Moodle o cómo nos lo hace llegar. Yo subo el archivo a Moodle, o sea, voy a subir así tal cual un Word, en donde está la original y usted realiza la paráfrasis abajo. Va a estar la original y usted realiza la paráfrasis abajo. Está la original y usted realiza la paráfrasis abajo. Y aquí le voy a incluir el texto para que usted lo cite. ¿Listo? Ah, listo. O le agrego una imagen, algo así le agrego. ¿Listo? Para que usted agregue la cita, ¿correcto? Entonces, la actividad va a ser que usted realice el parafraseo de algunas oraciones que yo le voy a enviar en un Word. Listo. Bueno, entonces los dejo por hoy. Nos vemos dentro de 8 días. Tengo que irme al otro tema. Entonces nos vemos dentro de 8 días. Chao. Profe, gracias. ¿Listo? Hola, hasta luego, profe. Gracias, profe.